Listo, vamos a comenzar. Bienvenidos todos a esta conferencia en línea que trataremos hoy como Consejo de Transformación Educativa para todos ustedes. Sean todos bienvenidos desde el lugar en el que nos vayan a escuchar, a observar y aún a permitir entrar en sus hogares, en sus oficinas, en el lugar en el que ustedes se encuentren con sus dispositivos móviles o no, a este nuevo encuentro. Es viernes y es día de Consejo de Transformación Educativa, en donde les presentaremos esta temática. Vamos a dar inicio entonces, bienvenidos, y me voy a permitir compartirles para esta temática una presentación. Sí, ¿se encuentra ya la presentación? ¿La están viendo? ¿Podría alguien de la sala compartirme? No, no se puede observar la presentación todavía, Pati. ¿Aún no? Ok, entonces me salgo porque no sé qué hice. Vamos a salirnos de aquí. Y ahora sí parece que sí. Y ya. Entonces, compartimos la presentación. ¿Ahora sí? Sí, Pati. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Y bueno, nuestra actividad del día de hoy se titula Significados del homenaje a la bandera nacional en educación básica. Esto nos va a llevar a considerar esas muestras de respeto que todos los participantes, tanto los integrantes del presidium y la asistencia en general, deban mantener para cada una de estas ceremonias. Se nos dice que debemos ponernos de pie cuando una escolta con la bandera porta la enseña nacional y se realiza el saludo de forma cívica cuando la escolta se desplaza frente a nosotros. Vamos a ver qué contiene toda esta temática, porque hay bastantes elementos detrás de todo esto y hoy los vamos a revisar. ¿Qué es un homenaje? Un homenaje es un evento o una acción que se lleva a cabo en honor a algún acontecimiento, ya sea de una fecha en particular o de alguna persona. En el caso de una ceremonia cívica con bandera presente, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en este homenaje en un honor a la bandera? Las instituciones y dependencias, así como entidades civiles, generalmente de la Administración Pública Federal o de los gobiernos de los estados, así como de los diferentes municipios, rinden honores a la bandera nacional en los términos de esta ley y con carácter obligatorio los días 24 de febrero, 15 y 16 de septiembre, así como 20 de noviembre del año que se esté cursando. Justamente el día de ayer fue el aniversario de la bandera de la Nación Mexicana, 24 de febrero, en su 82 aniversario. Un acto cívico, entonces, es una ceremonia oficial donde varias personas se reúnen con el propósito de celebrar, conmemorar o recordar algún acontecimiento o hecho histórico, una fecha nacional muy importante. En este acto cívico se rinde honor a los símbolos patrios, como lo son la bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento entonces cuando escuchamos un himno? Debe ser de igual respeto, el mismo respeto que se tiene ante un acto cívico. ¿Y cómo se celebran estos actos cívicos? Estos actos mayormente los celebramos en instituciones educativas, principalmente escuelas, lo cual ayuda a fomentar los valores patrios de los alumnos para que en el futuro sean personas orgullosas de su nación.
Estos actos se celebran cuando los alumnos presentan un juramento a esa enseña, a la bandera. En cuanto a los eventos cívicos, nos encontramos que a través de los festejos que se llevan a cabo, se reconocen por parte de la ciudadanía esos símbolos patrios, lo cual refuerza a la nación. Los himnos se cantan en ocasiones solemnes, como en el caso de actividades cívicas o militares, así como en otras actividades de menor importancia, como pueden ser tal vez eventos deportivos, ya sean locales, nacionales o internacionales, en donde los jugadores entonan el himno nacional de su país para representarlo y así rendirle honor. En un acto cívico, nos debemos comportar con total seriedad, respetar la solemnidad del momento, así como todo lo que esto representa. Debemos guardar silencio, evitando interrumpir el desarrollo del acto como tal y a quien esté ejerciendo la palabra. Es lo mismo que se hace cuando se hace lectura en voz alta. Nuestra atención debe estar centrada con todo el respeto hacia la persona que está ejerciendo la actividad. Debemos guardar silencio, evitando interrumpir en todo momento. ¿Esto por qué? Porque en el momento que se cometa alguna falta, cualquiera de las personas que se encuentren ahí y que desconozcan las normas cívicas, pueden pensar que está permitido hacerlo y se generaría un murmullo a nivel general, lo cual no permitiría que el acto prosiga con la solemnidad que requiere. Por ello, todos debemos poner el ejemplo para que, estando presentes, los demás nos sigan y el acto pueda llevarse y desarrollarse con total naturalidad. En los actos cívicos generalmente se prohíbe comer, usar sombreros o gorras, se prohíbe, como lo decíamos hace un rato, hacer este tipo de muestras que distraigan el sentido de la asamblea, de la reunión, de esa presentación, de esa celebración. Es importante, entonces, seguir todas estas reglas y no hacerlas, pues es una grave falta de respeto. ¿Por qué rendir entonces honores a la bandera? El ser humano es por naturaleza gregario y cada grupo social elabora sus principios, sus metas, sus intereses, creando sus propios símbolos que los representan como parte de ese ideal y de esa lucha que ha tenido por ellos. La bandera nacional debe encontrarse fuera de todo contexto partidista ideológico. Así es que una labor nacional nos permite fomentar el respeto a los símbolos patrios, los cuales identifican a los ciudadanos que viven en sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, nos recuerda que promover el culto y veneración a los símbolos patrios es un elemento básico y elemental que nos permite fortalecer las raíces nacionales y nos permite a la vez cumplir con dos propósitos fundamentales. El primero es educar a la niñez y a la juventud en la práctica de los valores cívicos, en el entendido que la ciudadanía adulta ya los tiene apropiados. Y el segundo sería promover el amor a la patria entre el pueblo, en este caso estamos hablando del pueblo mexicano. El escudo, la bandera y el himno nacional representan identidad y la unidad de todo el pueblo, de toda la congregación mexicana. Estos tres son fundamentos, testimonios vivos y auténticos de toda lucha histórica, de esos momentos principales que, en resumen, conjuntan principios y valores que le dieron sentido y rumbo a una nación, en este caso a la nación mexicana. Con estos tres factores importantes: libertad, justicia y soberanía. Entre los símbolos patrios, la bandera nacional simboliza la independencia, la integridad y la soberanía del territorio mexicano, con un honor nacional desde todas las instituciones que el pueblo ha venido creando a lo largo de la historia. Desde 1821, los colores de la bandera nacional mexicana representan la vocación de los mexicanos por construir una nación libre,
unida y próspera, pues representan sus ideales y sus principios vigentes aún hoy en día en esta nación. Es esa esperanza de una convicción republicana, es esa esperanza puesta en una fe, en la paz y en la seguridad nacional. Es ese coraje también y es esa entrega heroica en donde las luchas que demandó la historia nos ha permitido existir hasta el día de hoy y aún considerar la exigencia del porvenir. Se veneran los símbolos patrios porque al hacerlo se guarda tributo a esos héroes que tanto conocidos como anónimos hicieron de la adversidad una oportunidad para poder generar hazañas importantes que acometieron con celo y gallardía cada desafío vivido, transformándolo así en su momento en un triunfo o bien en una derrota, porque también de las derrotas se ha aprendido y se ha aprendido mucho. La bandera, en tanto, infunde ese valor cuando la historia apela al sacrificio. Esta es la bandera nacional mexicana. Del escudo no vamos a hablar en esta ocasión, pero vamos a continuar hablando qué es lo que significa esta bandera para ti como parte de una nación. Vamos a considerar charlando acerca de cuáles son las condiciones que vivimos con relación a la bandera como parte de un homenaje dentro de las instituciones educativas, principalmente en las escuelas. La bandera nacional mexicana es un emblema de fraternidad, es un emblema de consenso, de principios fundamentales y de unidad en torno a valores compartidos, en donde se exalta un origen común que nutre el compromiso con el futuro de la patria. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional se establece en el artículo 15, en el párrafo segundo, en donde las autoridades educativas federales, tanto estatales como municipales, disponen que en cada institución de enseñanza elemental, media o superior, se debe rendir honores a la bandera nacional los días que se determinen, preferentemente al inicio de las labores escolares o educativas o a una hora establecida con antelación, así como al inicio y fin de cursos. Esto sucedía hasta antes de la pandemia. Posterior a la pandemia tuvieron que tomarse algunas condiciones emergentes para poder continuar de alguna forma con este contenido cívico llevado hacia la comunidad educativa a través de las pantallas. Unos años antes del inicio de la pandemia, ya se venía reorganizando esta forma constitucional de trabajar los homenajes a la bandera al interior de las escuelas, puesto que empezaron a sufrirse algunas modificaciones, adaptándolo a las condiciones y al beneficio de cada comunidad educativa. La ley sobre el escudo y la bandera y el himno nacional. Dentro de los artículos de la legislación federal, que con precisión en lo señalado en los artículos 14 y 45 de esta ley, define que lo correcto es efectuar la ceremonia de honores a la bandera con el saludo civil correspondiente, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho y en otro momento, en posición de firme, se entonaría el himno nacional, siendo un error presentar ambas acciones de manera simultánea, para lo cual nuestro maestro de ceremonias o el responsable de la banda de guerra debe indicar la posición correcta a los asistentes en ambos casos e incluso aclarar que los militares cantan el himno y a la vez hacen el saludo militar con la mano extendida en la frente, lo cual es correcto para su caso en particular. Es sumamente importante que la persona que se encuentre al frente de cualquier evento, de cualquier homenaje de índole cívico con bandera presente, tenga a bien hacer estos comentarios a los participantes. Si bien es cierto que algunos desde muy temprana edad han aprendido y han convivido bajo estas normas, también tenemos algunas personas que no han tenido la instrucción correcta y que sería necesario apoyarles en este sentido a través de una instrucción a la manera adecuada de llevar a cabo la actividad. El artículo 9 nos comparte que en festividades cívicas o ceremonias oficiales en que está presente la bandera nacional, se le debe rendir honor, el honor que corresponde en los términos previstos con sus leyes y con sus reglamentos aplicables. Honores que cuando menos
consistirán en el saludo simultáneo de todos los presentes, de acuerdo con el artículo señalado. El artículo 11 nos comparte que en las instituciones de las dependencias y entidades civiles de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos y de los estados y los municipios, se rendirá honores a la bandera nacional bajo los términos de esta ley, con carácter obligatorio los días señalados con antelación. 24 de febrero, que fue el día de ayer, 15 y 16 de septiembre, así como 20 de noviembre de cada año, independientemente del izamiento del lábaro patrio, lo cual se marca en el calendario del artículo 18, acto que podrá hacerse aún sin honores. Las instituciones públicas y agrupaciones legalmente constituidas podrán rendir honores a la bandera nacional siempre y cuando observen la solemnidad y el ritual que se describe en esta ley. En esta ceremonia se deberá interpretar además el himno nacional. En el artículo 12 encontramos que los honores a la bandera nacional se harán siempre con antelación a los que deben rendirse a las personas. Si por alguna razón se va a hacer un evento de índole social en el cual va a intervenir la condición cívica, primero se ejecutan los eventos correspondientes con relación a la ceremonia cívica y posteriormente ya se darán los honores, los premios, los reconocimientos a las personas que asistan a tales eventos. En el artículo 14 se menciona que el saludo civil a la bandera se hará en posición de firme, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho con la palma hacia abajo a la altura del corazón. Lamentablemente, no todas las personas tienen en el entendido la posición correcta y algunas personas bajan el dedo pulgar. Esto no es adecuado. La mano tiene que mantenerse de forma firme, paralela al suelo y a la altura del corazón. Es con la mano derecha con la que se efectúa el saludo, independientemente de que la persona tenga condiciones de movilidad zurda. Los varones saludarán además con la cabeza descubierta. El presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene que hacer el saludo militar. En el artículo 15 se menciona que en las fechas declaradas solemnes para toda la nación, se deberá izar la bandera nacional a toda o a media asta, según se trate la festividad o el duelo, y respectivamente en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas deben portar la bandera nacional y la usarán conforme a las leyes de los reglamentos aplicables. Las autoridades educativas federales, estatales y municipales disponen en las instituciones de enseñanza elemental, media y superior que se rinda honores a la bandera nacional con antelación los días lunes, al inicio de las labores escolares o a una hora determinada durante el día, o el acordado durante la mañana, así como al inicio y fin de cursos. Les comentaba yo que incluso antes de la pandemia ya se venía, al menos en la nación mexicana, haciendo una modificación a la reestructura de los calendarios, en donde si el evento festivo caía, por ejemplo, en sábado o domingo, se recorría al lunes, ese día no se elaboraba y la ceremonia cívica tendría que efectuarse entonces al siguiente día hábil, que sería en este caso el martes. Pero cada institución lo organiza de acuerdo a sus propias posibilidades y necesidades. El artículo 42 nos comparte que el himno nacional solo se ejecutará total o parcialmente en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo. Y para rendir estos honores tanto a la bandera nacional como al presidente de la República en su momento. En estos dos últimos casos se ejecutará la música del coro, la de la primera estrofa, y se terminará con la repetición de la estrofa del coro. Dentro del artículo 44 se nos maneja que durante las actividades solemnes cívicas en que conjuntos corales entonen el himno nacional, las bandas de guerra no participarán. Las bandas de guerra guardarán silencio cuando se trate de una situación de coro musical. ¿Por qué? Porque se está haciendo a un acto a una alusión más artística que civil militar. Entonces, en este caso, la banda de guerra no participa. En el artículo 45, observamos que la demostración civil de respeto al himno nacional
Se hará en posición de firme. Como ya lo mencionamos, los varones con la cabeza descubierta. De conformidad con lo que se establece en el artículo 42 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, en actos solemnes de carácter cívico y para rendir honores a la bandera, se ejecutará la música del coro, como ya se mencionó, la primera estrofa, y se terminará con la repetición de la estrofa del coro. El saludo a la bandera, como ya lo mencionamos, es un saludo civil que se hará, ya lo mencionamos, en posición de firme y colocando la mano de manera correcta sobre el pecho. En el año 2022, que es el año en el que nos encontramos, como se los mencioné hace un momento al inicio de esta charla, se conmemoró oficialmente el 82 aniversario de la bandera de México. La bandera mexicana nació en el año de 1821, cuando el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, la utiliza ya con los 3 colores que representarán las garantías del pueblo mexicano al ser declarado como una nación independiente. Mas el Día de la Bandera Mexicana fue establecido el día 24 de febrero de 1934 y oficialmente reconocido hasta el año de 1940 por el decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Con relación a la bandera nacional y su condición en estado de interacción con música, no únicamente se trabaja un enlace directo con el himno nacional, también se considera en la nación mexicana el toque de bandera, que es una de las melodías patrióticas de esta nación. Se entona en los honores a la bandera durante los eventos cívicos, educativos y militares. La letra del toque de bandera fue escrita por Xóchitl Angélica Palomino Contreras y la música es obra de Juan Pío Manzanares. En cambio, el himno nacional fue escrito por el compositor Francisco González Bocanegra, mexicano, y la música fue una aportación de Jaime Nuno, de nacionalidad española. Este himno nacional fue compuesto en sus inicios por 10 estrofas de 8 versos cada una. Mas a la llegada de la presidencia en el año de 1855 de Juan Nepomuceno Álvarez, asumiendo el poder, prohíbe las estrofas cuarta y séptima del mismo porque hacían referencia a los de 100 derrocados, Antonio López de Santa Anna, y al primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Es importante señalar que de acuerdo a la indicación legal, lo que se muestra a continuación es el mínimo a entonar, mas si la ocasión lo amerita, se pueden cantar también las estrofas 1, la quinta, la sexta y la 10ª del himno nacional mexicano. En este momento únicamente vamos a dar revisión a unas cuantas estrofas. El coro, que como todos sabemos, lleva esta leyenda: mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Viene nuevamente el coro y posteriormente se presenta la siguiente estrofa. Guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapada. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones horrizonos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad. Se vuelve a entonar el coro y viene la siguiente estrofa. Antes patria que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampa su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de 1000 héroes la patria aquí fue. Se vuelve a repetir el coro y tenemos esta otra estrofa para compartirles.
Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tus aras su aliento. Si el clarín con su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Se hace nuevamente el enunciamiento del coro y bueno, estas son palabras solemnes que solamente en actos cívicos de vital importancia se recuperan. En las escuelas, en las instituciones educativas, como ya se mencionó, únicamente se hace alusión a una o a dos estrofas del mismo, acompañándose del coro. Y bueno, ¿qué es la enseña nacional? La bandera nacional es una representación del país, la cual indica, obviamente, su nacionalidad. Es uno de los símbolos más importantes que tiene una nación. La bandera nacional siempre servirá para representar al país, tanto en el país mismo como en el extranjero, pero también como una representación de los ciudadanos o del gobierno dentro del propio país, localidad o municipio. ¿Qué son entonces los honores a la bandera? Estos cumplen una función, la de recordar a todos los mexicanos que los símbolos patrios están presentes en su vida para representarles y ser respetados conforme a los acuerdos de la ley. Tenemos dentro del uso, sobre todo de la bandera o de banderines, estas recomendaciones y observaciones. Son sugerencias para su conservación y es importante considerar en todo esto, identificar el tipo de bandera a utilizar para que sea congruente con el uso institucional y lograr así una mayor durabilidad del lienzo patrio. En general, las banderas para interiores se usan semanalmente en las ceremonias cívicas de honores, así como las de las oficinas, y pueden mantenerse a resguardo o limpiarse de forma muy suave con un paño de lana. Generalmente se hacen con materiales específicos, como el raso, que igualmente puede llevar el escudo tanto estampado como bordado. La medida que más se utiliza en este tipo de instituciones es de 1,50 por 0,85 metros. La proporcionalidad entre la anchura y la longitud de la bandera es de acuerdo a los lineamientos estipulados en el artículo 3º de la Ley sobre el Escudo, en donde la bandera y el himno nacional consideran ciertas especificaciones. En el caso del lábaro patrio, debe ser de 4 a 7. Es decir, 7 tantos de largo por 4 de ancho. En el selector universal de colores se utiliza el primer rectángulo para la bandera nacional mexicana con tonos verdes, en donde se ocupa el número 348. El segundo es blanco, el blanco puro, y el tercero es el rojo, que ocupa el número 186. Las banderas de exteriores son de diversas medidas y de materiales aún más resistentes para poder soportar la inclemencia del tiempo, especialmente su exposición al sol, al viento, al polvo o a la lluvia. A falta de nichos especialmente dispuestos para las banderas, estas se pueden doblar cuidadosamente y guardar en algunos estantes, en vitrinas o en depósitos limpios, tanto dentro de la oficina como de la escuela, de acuerdo al lugar en el que se trate. Al respecto, con relación al uso de las banderas en exterior, aquí en la Ciudad de México contamos con un espacio en las inmediaciones de San Jerónimo que porta una bandera muy grande. Es una bandera enorme, pero que por el desgaste precisamente de la erosión del viento sufre pues consecuencias y tienen que estarla cambiando de manera recurrente. Al igual que una bandera que se encuentra en el estado de Guerrero. Es una de las banderas más grandes de la nación mexicana y también por las inclemencias del viento se tiene que considerar estarla renovando de manera frecuente. En las escuelas e instituciones civiles, la bandera deberá quedar bajo resguardo en la oficina del director o funcionario de más alto rango. Es recomendable tener las manos limpias al momento de manejar el uso de la bandera para lograr que dure más tiempo limpia. Si se deja la bandera en un lugar que quede expuesto directamente a los rayos del sol, esto aumenta el riesgo de su decoloración y su deterioro prematuro, por lo cual será necesario evitar esta situación. Se sugiere que los estudiantes integrantes de la escolta usen guantes.
Las banderas o estandartes deben estar en sus nichos reglamentarios, en el interior de estos, así como siempre tener por ahí algún tipo de desinfectante. Cuando se coloca la bandera en su estuche para el transporte o para las marchas, siempre se depositará igual un desinfectante en su interior. Esto para evitar cualquier tipo de insectos, como pueden ser las polillas, que tienden a comerse este tipo de materiales, tanto telas como maderas. Deberá evitarse que las banderas o estandartes queden expuestos a las lluvias. Al efecto, siempre que se deba sacar exteriores, se llevará consigo una funda correspondiente. En climas húmedos se evitará tenerlas encerradas durante mucho tiempo y se utilizarán los días más despejados para airarlas con frecuencia, para despojarlas del polvo que se les pueda haber adherido, así como no deben ser sacudidas con violencia, sino limpiarlas con un cepillo muy suave. En zonas de mucha humedad se pondrá en el interior de los nichos un pequeño recipiente con algún absorbente de humedad para que se elimine el exceso de la misma, teniendo cuidado de renovarlo de manera constante según sea necesario. Si por algún motivo inevitable la bandera o estandarte hubiera quedado expuesta a la lluvia, no se le conservará enrollada ni en su nicho, en tanto no se hubiera secado. Esto puede ocasionar algún factor de humedad que la lleve a la podredumbre, que empiece a llenarse de hongos y que lejos de ya ser un instrumento que nos pueda facilitar el apoyo en estas actividades, incluso pueda causar daño a las mismas personas cuando van con la bandera y esta se va ondeando. El hongo genera muchas enfermedades de tipo respiratorio. La bandera no puede ser llevada a limpieza en seco, en la tintorería de su preferencia. Por ello se deben de tomar las medidas al respecto. Es como el escudo en las escuelas. El escudo nacional tiene que ser resguardado. No puede utilizarse de cualquier forma ni puede mandarse a hacer en cualquier expendio. El escudo es un símbolo nacional que debe cuidarse y que debe resguardarse. En el caso de su pérdida, incluso del sello, cuando los directivos llevan su sello para estar documentando todo lo que tiene que ver en materia de administración escolar, si se perdiese, se tiene que levantar el acta correspondiente y se tiene que solicitar una expedición de un nuevo escudo para sustituir al anterior. No es algo que cualquiera pueda renovar, no es algo que cualquiera pueda volver a reutilizar, mandándolo a hacer en el lugar que sea. Esto conlleva un respeto y una importancia precisa. Lo mismo sucede con las banderas. Por ello es necesario cuidarlas y recuperarlas hasta el último de los tiempos de la mejor manera y en las condiciones más favorables posibles. A diferencia de las banderas que uno adquiere para los eventos que uno va a utilizarlas, si tú festejas en tu casa y quieres tener ahí tu bandera, pues bueno, hay muchos lugares, hay muchos expendios donde te van a vender una bandera que cumple estas características. Una bandera con los colores desmarcados o con alguna desgarradura que la deje incompleta debe ser repuesta mediante ceremonia de incineración. Vamos a ver ahora las fechas para izar y arriar bandera. En el artículo 18, en los términos del artículo 15 de esta ley, encontramos que la bandera nacional debe izarse a toda asta en fechas y conmemoraciones de celebración y victoria, y a media asta en las fechas o conmemoraciones de duelo para la patria. El artículo 19 marca que en acontecimientos excepcionales se dará la importancia para el país a través del presidente de la República, que podrá acordar el izamiento de la bandera nacional en días distintos a los señalados conforme al artículo anterior. De igual facultad se establece para los gobernantes de las entidades federativas en casos semejantes en sus respectivas jurisdicciones. El artículo 20 nos comparte que en los casos en que se refieran los artículos anteriores con la salvedad de lo dispuesto para instalaciones militares y planteles educativos, así como embarcaciones, se recupera en el artículo 15 que la bandera nacional será izada a primera hora y arriada al atardecer. No podemos dejar que pase más tiempo del necesario. En el momento de inicio, en el momento de arranque, se lleva a cabo la ceremonia, se iza la bandera. Por ningún motivo se debe olvidar y se debe de dejar allá arriba. Se tiene que arriar en el momento considerado. Los honores a la bandera y su organización con relación
a las bandas de guerra. En los honores a la bandera nos encontramos que si existe la formación de una banda de guerra, estas podrán llevar filas de 2 líneas en fondo, desde la primera línea de los tambores y dejando detrás de ellos una segunda línea de cornetas. La ubicación de la banda de guerra puede variar, ya que depende en qué espacio se vaya a llevar a cabo la ceremonia cívica. De preferencia, se le debe ubicar a uno de los costados donde se vaya a colocar finalmente la escolta de bandera, ya sea a la derecha o a la izquierda. Esto para que haya una mejor coordinación con la escolta y ambos puedan llevar a cabo sus actividades sin estorbo. Se recomienda que la banda de guerra entre al espacio donde se llevará a cabo la ceremonia cívica, en columna de 2 por 2, ya sea marchando o a discreción para su acomodo. Los toques usuales para las ceremonias cívicas deben de estar sincronizados con la escolta de bandera y los encargados de todos estos actos oficiales. De manera general, se recomienda que el comandante de la banda de guerra y el corneta de órdenes estén atentos al momento en que se hace la entrega de la bandera a la escolta o en el momento en que se realiza el desfunde para iniciar con los siguientes toques y efectuar el primer recorrido de la bandera, dando las órdenes de atención, firmes ya, saludar ya y para que inicie el toque de bandera. Al término del primer recorrido, el corneta también dará sus órdenes o indicará alto de tocar y firmes ya. Enseguida de que el corneta da las órdenes, dará entrada para el himno nacional mexicano, si hubiera banda musical que interpretará el mismo y si no hubiera, algún maestro de música puede dirigir el himno nacional y él a su vez ordenará a los elementos de la banda de guerra saludar, permaneciendo en el primer tiempo del saludo. Al término del himno nacional, el comandante de banda de guerra indicará a su personal firmes. El corneta da órdenes e indicará los siguientes toques para hacer el segundo recorrido de la bandera, con las órdenes de atención, saludar ya y el toque de bandera para el retiro de la misma. Al término del recorrido, el corneta dará las órdenes de alto de tocar, firmes ya y en descanso ya. Para la ceremonia de izamiento con honores, deberá estar presente la máxima autoridad, quien preside el acto cívico y realiza el izamiento de la bandera correspondiente. Tratándose de ceremonias cívicas conmemorativas solemnes de la agenda estatal o nacional, se podrá realizar izamiento de bandera en algún horario diferente en atención a una mayor difusión y promoción de los símbolos patrios. Pongamos como ejemplo que una escuela de un horario completo recibe a los padres de familia en su mayoría a la hora de la salida. Entonces, si se va a efectuar una ceremonia cívica importante, en lugar de hacer los honores a la hora de la entrada de los alumnos, se guardan unos minutos antes de la salida, se convoca a toda la comunidad a asistir, se abren puertas de la escuela antes de este horario para que todos participen de la ceremonia. Esto con el fin de darle la importancia que merece y que toda la comunidad participe. Por ello, se deberá estar presente en esta escolta integrada por al menos de 5 elementos en formación de una línea o en la tradicional de 2 líneas, las cuales sostienen la bandera al izarla y la entregan a la autoridad para su enganche en el asta. La autoridad deberá tomar la punta principal de la bandera, engancharla al cable y sucesivamente a los demás ganchitos, debiendo activar el mecanismo para su elevación. En muchas ocasiones hemos visto, incluso en ceremonias oficiales de importancia para la nación, que no se tiene cuidado en este sentido y a veces la bandera va izándose de cabeza. Por eso es muy importante que la autoridad tenga conocimiento al respecto. Quizá en alguna escuela, para evitar este tipo de situaciones e incluso la burla, porque a veces se presenta así, de algunos de los participantes o de las personas que se encuentran en la ceremonia, es poner algún indicador particular en el primer gancho que indique la superioridad del lábaro patrio. De esta forma no se podrán confundir y se evitarán este tipo de condiciones. Si hay alguna banda de guerra, la banda toca y a su vez se estará izando la bandera
ya sea a toda asta o a media asta. Cuando la bandera va a quedarse a media asta, es necesario que de inicio la bandera suba y toque la parte superior del asta y luego llevarla a la mitad de la misma. No se iza dejándola a la mitad en inicio. Tiene que subir, tocar la parte superior y volverla a dejar a la mitad del asta. Todos los presentes en la ceremonia deberán hacer el saludo civil correspondiente a la bandera y, como ya se mencionó, con la cabeza descubierta, en términos del artículo 14 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Al momento que la escolta ya no tenga la bandera en sus manos, se pondrá en la posición de saludar. Finalizando el izamiento de bandera, se cantará el himno nacional por todos los presentes, como ya se mencionó, en posición de firme. Al término del himno nacional, la escolta romperá la formación. Se continúa el programa general del acto cívico o bien se da por terminado, porque en algunas ocasiones, sobre todo en las escuelas a puerta cerrada, se lleva a cabo la primera parte de la ceremonia, todo el mundo se va a sus aulas a continuar con sus labores correspondientes y al término de la jornada, antes de retirarse del plantel, se vuelven a reunir en el área cívica para arriar la bandera. Para el izamiento de bandera, sin ceremonia y sin honores, el personal designado deberá llevar la bandera con respeto, debidamente doblada, cuidando que nunca toque el piso. Luego se activará el mecanismo para subir la bandera, ya sea a toda asta o a mediana asta, recordando que cuando es a media asta, como ya se mencionó, debe subir hasta la cúspide para luego llegar al tope medio. Veamos para arriar la bandera. ¿Cuál es esta ceremonia? El artículo 20 nos indica que en los casos en que se refieren a los artículos anteriores, con la salvedad de lo dispuesto para instalaciones militares o planteles educativos y embarcaciones, se izará la bandera al término de cada jornada. La bandera nacional puede ser arriada con honores, si hubiera escolta o banda de guerra o sin ellos. Para la ceremonia de arriamiento de bandera con honores, deberá de estar presente la máxima autoridad de la institución, la cual será la que preside el acto cívico y realice el arriamiento de la bandera correspondiente. Deberá estar presente la escolta con bandera integrada, por lo menos de esos 5 elementos que ya se mencionaron, tanto en formación de una línea o bien en 2 líneas, los cuales sostendrán la bandera que se arriará. Se entonará el himno nacional por todos los presentes en posición de firmes o no. Esta ya es una condición que se acuerda al interior de cada institución. Al término del himno nacional, en su caso, todos los presentes en la ceremonia deberán hacer el saludo civil a la bandera con la cabeza descubierta, en los términos que el artículo 14 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional nos convoca. La autoridad debe activar el mecanismo para el arriamiento de la bandera, desenganchando la bandera del cable correspondiente y después sucesivamente de los demás ganchos. Si hay banda de guerra, esta tocará. Si no, se arriará la bandera sin el uso de la misma. Durante el recorrido de la bandera, que debe ir desplegada, por ningún motivo esta debe tocar el suelo. Al llegar al recinto de su resguardo y almacenamiento, se deberá entregar doblada a la autoridad de guardia para que la deposite en su nicho. Se continúa el programa general del acto cívico o bien se da por terminado en el caso de ya estar arriando y haber terminado la jornada. Para el arriamiento de la bandera, sin ceremonia y sin honores, al término de la jornada, el personal designado activará el mecanismo para arriarla, la doblará con respeto y la resguardará en su nicho. Vamos a ver ahora aspectos relacionados con la ceremonia de incineración de la bandera. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional establece en su artículo 54 bis que cuando se requiera destruir alguna réplica de la bandera nacional, se debe hacer mediante incineración y en un acto respetuoso y solemne. Para los mexicanos y mexicanas, este acto sublime de incineración es el medio por el cual se despide con fervor ese lábaro patrio, con solemnidad, dándole su lugar a esa bandera nacional que ha permanecido custodiada durante años y que por el transcurso del tiempo ha sufrido un deterioro natural. Generalmente las banderas en las escuelas, cuando se tiene cuidado de las mismas, duran muchísimo tiempo.
Es más fácil que alguna bandera empiece a ponerse en su lienzo blanco amarillenta a que deje de usarse. En realidad, a veces es por desconocimiento, pero son las instituciones oficiales las que tienen que proveer de banderas a las instituciones educativas o a cualquier institución federal. Cuando se lleva a cabo el acto de incineración, las cenizas de la bandera deben ser depositadas en las prolíficas e incansables entrañas de la madre tierra, donde a su amparo maternal se mantendrá vivo el sentimiento de libertad, justicia e independencia de los mexicanos. Esas cenizas deben enterrarse bajo la tierra. Se puede hacer una ceremonia para ello. O bien, los encargados que a veces acompañan a las instituciones educativas, sobre todo desde mi conocimiento, ellos se llevan esas cenizas y las entierran en un lugar especial. La bandera nacional es un objeto sagrado que, incinerado y transformado, vuelve a sus orígenes, en razón de que es un símbolo máximo de la colectividad nacional, de todo nuestro respeto. El emblema nacional, al ondear libre, nos recuerda lo más hermoso de la patria, superior, excelsa, que nos unifica y obliga por igual, a la cual todos nos debemos, porque por alguna razón nos encontramos en esa nación. Con el respeto y el cariño patriótico expresado en el saludo civil a nuestro lábaro patrio, le decimos adiós a las cenizas que regresan a su tierra, quien con amor las toma en su regazo y las hará florecer en un renovado nacionalismo mexicano. Y bueno, en cuanto al abanderamiento, vamos a considerar que esta forma de abanderar se ha tomado de manera textual del artículo 25 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El artículo 25 nos dice que en la entrega oficial de bandera, tanto organizadores como instituciones civiles, así como el personal de las instituciones que la recibe, tomará de manera adecuada el lugar donde se efectuará la ceremonia y observará, según el caso, las siguientes reglas. Si la entrega tiene lugar a campo abierto, formará en línea de 3 filas en orden de revista, si es un grupo montado en línea de secciones por 3 en el lugar que se les indique. Si la ceremonia se efectúa en un salón, en un patio o cualquier otro sitio que no reúna las condiciones necesarias para las formaciones antes indicadas, el personal de la organización o instituto podrá adaptarse a las características propias de cada lugar. Si hay una banda de guerra, se mandará tocar, atención, a cuyo toque el abanderado escoltado por 4 miembros designados con anterioridad se colocará frente al encargado de entregar la bandera, quien será recibido por una comisión especial presidida por el director o representante de la organización o institución. Si no hubiera banda de guerra, los toques serán sustituidos por las órdenes de atención y escolta, así como paso redoblado. Cuando tenemos que hacer uso de algún ayudante, la bandera se desplegará y se dirigirá al personal de organización o la institución bajo los siguientes términos. Ciudadanos, jóvenes, niños, alumnos o la indicación nominativa que corresponda de la organización o institución, sindicato, etcétera. Vengo en nombre de México a encomendar su patriotismo, esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia, a lo que los componentes de la organización o institución contestarán, sí protesto. Entonces el encargado proseguirá. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su promesa. Finalmente se entregará la bandera al director o al representante, quien la pasará al abanderado. Si hay banda de música y de guerra, tocarán simultáneamente el himno nacional y el toque de bandera, a cuyos acordes el abanderado con su escolta pasará a colocarse al lugar más relevante del recinto o local. En caso de que no haya banda de guerra, solamente se tocará o cantará el himno nacional. El artículo 26 nos comparte que si hubiere varias instituciones que deben recibir la bandera en una misma ceremonia, se procederá de acuerdo con el artículo anterior y en orden alfabético de su denominación. Desde mi experiencia, cuando nos entregaron banderas en la alcaldía de Tláhuac, nos fuimos formando primero por niveles educativos. Estaba el grupo del nivel preescolar, posteriormente el grupo del nivel secundaria,
primaria, después el de nivel secundaria, después los alumnos de nivel preparatoria y después los alumnos que se encontraban recibiendo por parte de alguna universidad. Fueron haciendo la entrega correspondiente de esta manera, nos fueron indicando los jefes en turno de los lugares correspondientes, del número de filas y del número de columnas que debíamos de formar para poder recibir el lábaro patrio en sustitución del que habíamos llevado para la ceremonia de incineración. Es una ceremonia muy reconfortante, sobre todo cuando tú como autoridad educativa tienes la oportunidad de llevar a tus alumnos para que reconozcan y vivan en cuerpo propio este cambio, ¿no? Entregar el lábaro anterior, hacer los honores correspondientes y a su vez recibir un lábaro nuevo con el cual estarás participando de la próxima ceremonia en tu escuela. Realmente, cuando se tiene un sentido nacionalista y cívico adecuado, estas condicionantes brindan un estatus de emoción muy importante a cada uno de los participantes. Con relación a las ceremonias en el ámbito escolar, se ha elaborado el presente documento con el objetivo de apoyar a aquellas personas que tengan la responsabilidad de la organización general de los diferentes tipos de ceremonias que realicemos durante los ciclos escolares, así como unificando la forma en que se van desarrollando estas ceremonias a la bandera, de manera tal que conforme a la ley establecida podamos fortalecer esa identidad estatal, infundiendo en los alumnos el respeto a los símbolos nacionales, acatando a su vez las disposiciones emanadas por las leyes del escudo, la bandera y el himno nacional. Estas ceremonias escolares son en parte el reflejo del trabajo y la organización de cada institución. Esto es una proyección hacia la comunidad. Es por eso que estos actos cívicos deben ser planificados hasta en los más mínimos detalles, puesto que la impresión que se causa a los invitados y a los alumnos darán cuenta de la manera en la que tanto el directivo como la autoridad maneja la organización de una ceremonia. Las ceremonias cívicas marcadas por el calendario tienen como finalidad conmemorar el nacimiento o bien recordar la muerte de algunos de los personajes ilustres a celebrar, fechas importantes para la nación, el estado o el municipio. El juramento a la bandera se debe realizar el día 24 de febrero. El día de ayer, en los lugares en los que se llevaron a cabo estas ceremonias cívicas, debió haberse llevado a práctica el juramento a la bandera. En todas estas instituciones, después de haber entonado el himno nacional, expresando así el correspondiente juramento nacional. Con relación a los desfiles, la banda de guerra se conforma con el comandante de banda, como ya lo comentamos hace unos momentos, la línea de tambores y la línea de cornetas, y detrás el corneta que da las órdenes. Se puede adoptar la columna de pelotones cuando el espacio se ha reducido, yendo al frente el comandante de banda de guerra y los demás en las mismas posiciones mencionadas. Si se cuenta con una banda de 12 tambores o de 12 cornetas, las líneas que participan se llevarán a cabo de 6 integrantes de tambor, 6 integrantes de corneta de fondo y así continuar la formación. En el caso de la integración de escolta de bandera en desfiles, consideremos que la escolta con bandera debe colocarse detrás de la banda de guerra. La escolta irá avanzando conforme al desplazamiento de la banda de guerra, ya sea en paso redoblado o en paso corto. Cuando la escolta con bandera pasa frente al presidium, no debe saludar a nadie. Únicamente regresará el saludo a otra bandera extranjera o bien al presidente de la República en su momento. Con relación al izamiento y alargamiento de banderas monumentales, tenemos que considerar que en las ceremonias de izamiento de bandera, en los términos de los artículos 11, 17 y 20 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el izamiento debe ser el indicado por las instituciones civiles, excluyendo al ámbito militar y al ámbito escolar. En el artículo 20 se define que en los casos a que se refieran los artículos anteriores, con la salvedad de lo dispuesto para instalaciones militares, planteles educativos y embarcaciones, en el artículo 15 la bandera nacional será izada muy temprano por la mañana. Ellos manejan un horario de las 8 horas y arriadas a las 18 horas.
Desconozco, no tengo conocimiento al respecto. Antes así se hacía en la Plaza Cívica de la Ciudad de México. Se arriaba a las 8, se izaba a las 8 de la mañana y se arriaba a las 6 de la tarde. La bandera nacional puede ser izada con honores si hubiera la escolta o la banda de guerra, o bien sin ellos. Para el cambio de escoltas. Cuando al finalizar el ciclo escolar la escolta del último grado, de acuerdo al nivel educativo, cede la custodia del lábaro patrio a los alumnos del grado inmediato inferior, los directivos de las instituciones escolares organizarán una ceremonia siguiendo el protocolo aquí descrito. La escolta saliente realiza los honores correspondientes para rendir el homenaje a la bandera y se ubica en un lugar determinado donde se llevará a cabo la ceremonia como tal. La escolta entrante procede a colocarse frente a la escolta con bandera por el camino más corto, en línea recta. Al llegar a su lugar, a 5 metros aproximadamente entre ambas escoltas, se hará un alto. En ese momento, el directivo de la institución o la máxima autoridad que esté presente se trasladará al lugar en donde se encuentre la escolta con bandera y al llegar frente a ella, saludará. El abanderado procede a entregar la bandera sin desplazarse. El director de la institución o la máxima autoridad que esté presente dará media vuelta al momento que inicia su movimiento de marcha. La escolta saliente se retira por cualquiera de los flancos, nunca por media vuelta. Siempre salen hacia alguno de los flancos. El director de la institución o la máxima autoridad que esté presente se coloca frente a la escolta entrante y procede a tomar la propuesta de ley, entregando la bandera al abanderado. Saluda y se retira por un flanco para ubicarse en el presidium y al llegar a todos los asistentes a la ceremonia entonan el himno nacional. Al término del mismo, se retira la bandera con el toque de bandera si hubiese banda de guerra o no. Se puede utilizar alguna música de apoyo. La integración de bandas de guerra. Se integran con un mínimo de 14 elementos, 6 integrantes para tambor, 6 integrantes para corneta, una corneta de órdenes y un comandante. Y si hubiera más elementos, se conformará con un máximo de 26 elementos, 12 para tambor, 12 para corneta, un corneta de órdenes y un comandante. Las recomendaciones generales en el funcionamiento de las bandas de guerra son: una práctica constante, disciplina, estudio, uso del uniforme en los actos oficiales, hidratación y alimentación adecuada de manera particular previo a la participación de eventos cívicos, gallardía y compostura. Una persona que se encuentra tanto en la escolta como en la banda de guerra tiene que ser una persona que cívicamente presenta una postura y una actitud correcta. No sé si ustedes en su experiencia a lo largo de mi vida como estudiante tuve a bien observar a compañeros que llegaban al desmayo porque algunos no habían ingerido ningún alimento previo antes de llegar a la escuela. No importaba en el turno en el que estuviésemos participando. Hubo desmayos también de parte de los que se encuentran en la banda de guerra. Hay que cuidar mucho estos detalles porque son cuestiones que siempre, además de que distraen, por supuesto que nos preocupan y por supuesto que nos hacen perder el sentido de la ceremonia como tal por tener que atender la previsión en salud de alguno de los participantes. Y bueno, para esta presentación se utilizó como referencia la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, el reglamento sobre honores a la bandera de la Secretaría Federal de Gobernación, la regulación de la ceremonia de honores a la bandera, así como parte del himno nacional mexicano, y la guía para escoltas escolares y civiles, símbolos patrios y abanderamiento. Y bueno, por su atención a esta presentación, muchísimas gracias. Esperemos que esta información con relación a los homenajes que se llevan a cabo en pro del lábaro patrio haya sido de su interés. Yo comentaba hace un momento con una de mis hermosas asistentes a esta sala que desde mi experiencia particular, cuando yo llegaba a trabajar a una institución, nunca tenía el apoyo en cuanto a la parte teórica contextual de llevar a cabo este tipo de eventos. Siempre que yo llegaba a una escuela era ver qué pasaba en esa escuela, cómo funcionaba, cuáles eran las costumbres que tenían, sobre todo apoyándome en las colegas que ya tenían más años en esas escuelas, porque ellas son como las que van dando la forma y el fondo a la manera en la que se trabaja en un plantel escolar.
Y esto no es lo adecuado. Lo adecuado es partir de los documentos originales, vigentes, porque también hay muchos documentos que aún muy antiguos siguen siendo vigentes al día de hoy, pero también hay reformas, también hay nuevos decretos, también en el Diario Oficial de la Nación se van estableciendo nuevas maneras de poder llevar a cabo cada uno de estos procesos ceremoniales, y nosotros, como parte del contexto educativo, estamos obligados a conocer cada una de estas formas de trabajo al interior del desempeño de cada una de las instituciones en las cuales laboramos o nos encontramos prestando algún tipo de servicio. Entonces, pues, de mi parte, esta es la parte que yo expongo, que yo comparto para todos ustedes este día. Y si hubiese algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran pues compartirnos a través de esta sala en la que nos encontramos ahora, bienvenidos sus comentarios. Sí, tiene ahí la mano levantada el doctor Marco. Adelante, por favor, y enseguida mi bella Eli. Gracias, Pati. Pues buenas tardes a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por Facebook también. Pues has hecho una amplia explicación de todo lo que tiene que ver con el símbolo que significa la bandera y la ley, e incluso otros símbolos patrios como puede ser el himno nacional o el escudo nacional, por ejemplo. Yo tenía como unas preguntas para ti en cuanto a los niños y a los docentes. ¿Cómo viven los niños en la preescolar? ¿Cómo lo viven en la primaria y en la secundaria? Porque ya en la prepa ya no se hacen homenajes a la bandera, por lo menos cada lunes. En cambio, creo que desde preescolar hasta secundaria, todos los lunes se hacen homenajes a la bandera. Y es interesante pensar cómo lo vivían hace 40 o más, como unos 50 años, tanto docentes como estudiantes de la educación básica, y cómo lo viven actualmente. ¿Hay fervor a la bandera o es algo que tienen que hacer y pues, ni entienden bien para qué es o por qué es? ¿Está bien que sea cada lunes o podría ser solamente el Día de la Bandera? ¿Por qué cada lunes? Y además, adicionalmente a los honores a la bandera, hay como poesías a veces o declamaciones, se canta el himno nacional y hay a veces algún otro tipo de eventos, por ejemplo, la poesía de Suave Patria. Entonces quería preguntarte y luego quisiera hacer un comentario sobre esto en cuanto a cómo crees tú, con tu experiencia como docente, cómo lo vivían o cómo lo viven los niños y los docentes, incluso los directivos de un preescolar, de una primaria o de una secundaria. ¿Qué dirías, Pati? Claro que sí, pues hay bastante que decir porque de entrada voy a hablar de mi experiencia como participante, ¿no? ¿Qué sucedía conmigo cuando yo tenía 3 años, 4 años y ya iba a una institución educativa? Bueno, te presentas al espacio, es un área cívica en donde ya previamente, porque afortunadamente tuve esa condición, un docente que te decía previamente qué era lo que iba a pasar cuando tú estuvieras en ese lugar. Entonces, efectivamente, se llevaban a cabo las ceremonias todos los lunes al inicio de la jornada. Apenas dejabas tus cosas en el aula, tenías que regresar al espacio de reunión. Y sí, los lunes, porque está establecido legalmente, por así decirlo, en los documentos oficiales que tendría que ser el primer día de la semana iniciando jornada educativa. Llegas y te presentas y ya la maestra te instruyó, incluso en el mejor de los casos ya venimos ensayados con los cantos que vamos a compartir ahí con el resto de los grupos. Y así fue durante mi etapa de preescolar, durante mi etapa de primaria, durante mi etapa de secundaria. Yo no estudié preparatoria porque hace tiempo de la secundaria te ibas directamente a estudiar la normal. Y tuve a bien estudiar la carrera para profesora de educación preescolar en una escuela particular. Entonces yo no cursé preparatoria, desconozco si en las preparatorias lleven a cabo las ceremonias cívicas o no. Sin embargo, considero que antes teníamos la materia de civismo
Y la materia de civismo te llevaba de alguna forma de la mano a ir participando en este tipo de eventos y actos, no solamente al interior de las escuelas, sino también fuera de las mismas, como podía ser que te tocara algún evento deportivo, ya fuera en tu comunidad o que fueras a ese evento por decisión propia, llevado obviamente por tus padres, ¿no? Y que finalmente te dabas cuenta que ahí también se desarrollaban las mismas actividades que tú en el patio de tu escuela venías ejecutando. Entonces te das cuenta que es parte de una condición nacionalista, te das cuenta de que es parte de una formación personal. Te voy a hablar ahora a partir de mi formación como docente. Desde que yo me estaba formando como docente, el área de civismo ya no se recuperaba. Sí teníamos otras materias como cantos y juegos, como teatro, como danza, en donde nos enseñaban a enseñar al niño a cantar, a bailar, a actuar. Pero no había ya una formación cívica que nos permitiera continuar con este desarrollo nacionalista. Entonces, hay un despegue en esta parte, profesionalmente hablando, con relación a la carrera docente. Desconozco al resto de las carreras. Hasta que tiempo después yo tuve la oportunidad de estudiar otras cosas como administración, como recreación y administración del tiempo, como planeaciones y programas de estudio, en donde nunca más volvimos a tomar el tema del civismo y la cuestión nacional patriótica. Esos fueron mis primeros indicios desde una manera muy experiencial, que después llevado a praxis y que sin haber hecho lectura de los documentos correspondientes, como lo mencioné hace rato, llegabas a una escuela nueva a instituirte como su docente y le preguntabas a tus colegas cómo se llevaba a cabo la ceremonia. Entonces, en ese caso, te vas adaptando a lo que las compañeras te dicen hasta que adquieres el cargo directivo. Cuando adquieres el cargo directivo, no solamente adquieres la responsabilidad de toda la escuela, sino que adquieres también un gran o dos grandes o tres grandes o 15 grandes bloques de documentos que te dicen, léelos, porque es tu responsabilidad que tu personal de todo el plantel tenga conocimiento de esto. Y entre esos documentos va precisamente toda la normativa que tiene que ver con la cuestión de los honores y las ceremonias cívicas. Y entonces es donde tú te das cuenta, o en mi caso me di cuenta, de todo aquello que debía desplegarse, como lo que compartimos el día de hoy a través de esta plataforma, en donde hay normas, en donde hay leyes, en donde se tienen que seguir a cabo principios y formas de ejecución, desde la cantidad de los metros que tengas que caminar o de los metros que te tengas que regresar, de la forma correcta de mantener un lábaro patrio en condiciones adecuadas dentro de un lugar que en este caso, siendo el directivo, es en un nicho correspondiente, detrás de tu escritorio, a la vista de toda persona que entre a tu oficina y que pueda ver que la institución es gobernalmente nacionalista. Entonces, todas estas cuestiones se van adquiriendo a lo largo de la praxis. En realidad, ¿de qué depende? Depende del sentido nacionalista del adulto que está enfrente del menor. Porque muchas veces no actuamos por aquello que tenemos que hacer, sino actuamos por aquello que hemos aprendido, por aquello que hemos tomado por costumbre llevar a cabo a través de cada día de trabajo. A veces caes más en la rutina, a veces ya no te pones a pensar que si te interesa ser nacionalista, que si vas a voltear al cielo mientras tu bandera va elevándose, porque en el momento que te llamen a guerra, tú vas a participar. Esas cosas realmente no suceden en la realidad. Se van haciendo este tipo de condiciones sociales muy rutinarias, muy conductuales, muy impositivas, en donde en ningún momento se recupera la actividad como tal desde un acto que salga del corazón del hombre, de decir, estoy convencido de que lo que estoy haciendo, así como saludar, no es un mero pretexto social, sino es una forma de interrelacionarme con el otro y poderle dar la oportunidad al otro de saber que yo le deseo un buen día, así como espero, ¿verdad? Que él también me lo desea a mí. Son cosas que se van enredando y que se van de alguna manera o tejiendo para bien o haciendo una pelota enorme que después ya no sabes desenmarañar, ni sabes dónde tuvo su inicio ni dónde va a tener su final. Entonces, desde mi experiencia, así lo vamos viviendo a través de los años y así lo vamos viviendo a través de cada intervención docente, porque es en mucho lo que el docente participa en este sentido, más que los padres o la familia como tal. ¿Querías comentarte algo al respecto, Marco? Sí, pero no sé si primero Elisa y luego yo hago mi comentario, si les Claro que parece. sí. Adelante, Eli, por favor.
¿Se congeló Elisa? No. Era una cosa muy simplona, en el sentido de que hacían mucho estos actos en mi infancia, estos actos de conmemoración de la bandera no eran religiosamente cada lunes, sino solo en los días festivos o de duelo, pero también en ese civil nos enseñaron a la bandera. Y me acuerdo muy bien de que dice, el sudario donde envueltos hemos siempre de dormir. Quien ultraja, quien eleve, así se eleva, quien su honor se levanta. Parece que... Tuvo problemas con su conexión. Sí, en lo que regresa, ¿quieres hacer los comentarios, Marco? Todavía está Elisa ahí, pero está intentando, pero algo pasa con su conexión. Sí, suele suceder. Se cerró su micrófono también. Bueno, voy a hacer mi comentario. Adelante. Se oye como que... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Eli. Adelante, por favor. Decía, en un hilo está la pena y en otro está la alegría, en un hilo está la ciencia y está en otro la poesía. Vibra en este el entusiasmo y en aquel llora la cruz. Uno briga el héroe. No, pues ya, se cayó. Bueno, pues ni modo. La perdimos. Esperemos que pueda volver a integrarse. Ahí está otra vez. Ya se volvió a caer. Ahí está. Esta tecnología nos juega rudo. Traicionera. Bueno, yo termino porque me vuelven a cortar. Sí, mejor el doctor Murueta. Pero lo que quería decir en síntesis es que nos todo. Pues no, ¿verdad? No, ya estoy fuera. O si quieres escribirlo por el chat, amor, y lo compartimos. Y ya cuando tengas mejor estabilidad en la conexión, tomas la voz. Bueno, pues ahí voy yo entonces. Yo lo que quería decir es que ha habido momentos, incluso hay alguna religión, creo que los testigos de Jehová, que están en contra del homenaje a la bandera. Consideran que no tienen por qué hacer reverencias a un trapo, dicen ellos, de 3 colores. Y ha habido incluso conflictos porque los testigos de Jehová no quieren saludar a la bandera o no quieren cantar el himno nacional. Y algunas personas están en esa idea. Hubo una época, ha habido momentos en que se considera que la bandera y los símbolos patrios son una especie de herramienta manipulativa de los gobiernos para someter a los pueblos, ¿no? Como los obligan a reverenciar símbolos, ¿no? Un poco si recuerdan el caso de los nazis, que había una reverencia, ¿no? A los símbolos nazis, a la cruz gamada, y así también en la religión, pues hay una serie de símbolos, ¿no? Entonces hay gente, sobre todo de que podríamos llamar de tendencia libertaria o anarquista, que considera que no debiera haber símbolos, ¿no? Que no debiera haber homenaje, que eso debiera desaparecer de las escuelas, y probablemente sea la explicación de por qué ya en las prepas y en las universidades no hay una reverencia, y menos cada lunes, a la bandera o al himno nacional. En México, fíjate que en otros países, como Perú, por ejemplo, como Chile, he visto que en las universidades en cada evento hay honores a la bandera, ¿verdad? En México eso no. Si hay un congreso, por ejemplo, inclusive en muchos congresos que nosotros organizamos, no se hacen honores a la bandera. En fin, el caso es que hay personas que consideran que es un elemento manipulativo. Yo hice
unos cursos por allá por 1995, hice unas investigaciones sobre lo que significaba la historia y la enseñanza de la historia. Incluso hice una investigación sobre qué tanto la gente sabría sobre historia de México. Y pues era bastante bajo el nivel de conocimientos históricos de las personas. No sabían incluso quiénes habían sido los presidentes, sabían uno o dos y luego ya no sabían el orden de los presidentes, estaban desubicados pues en el tiempo histórico del país. Confundían, por ejemplo, la independencia con la revolución o viceversa, pensaban que Morelos había sido de la revolución o que Zapata había sido de la independencia, o como le ocurrió a Cristian Castro ahí con López Dóriga, que pensaban que Benito Juárez había sido parte del movimiento de independencia nacional. Entonces hay mucha confusión. Entonces la pregunta, y ese es el fondo de mi comentario, es ¿para qué los honores a la bandera? ¿Para qué incluso otros ceremonias como la Navidad o como el Día de Muertos o el grito del 15 de septiembre, ¿no? El desfile del 16 de septiembre, el 20 de noviembre? No hay que olvidar que Calderón modificó el calendario para que haya algunas fechas ya no se conmemoren en el día que corresponde, sino en otro día de la semana. Por ejemplo, la Constitución la ponen ahora el lunes y pues para muchos lo que significa pues es un día de asueto. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero es día de asueto, ¿no? Entonces, así como otras cosas en la educación, hace falta que tanto los docentes, los programas educativos, busquen el significado real, que les haga significado a los niños la educación, no solamente la bandera, también, por ejemplo, un binomio al cuadrado, como para qué, ¿no? O un logaritmo, ¿para qué es? ¿Cuál es su sentido? Entonces hay una despersonalización, pero tiene su implicación. Imaginemos por un momento que pudiéramos decir por parte de algo así como el Consejo de Transformación Educativa, que desaparezcan las ceremonias de honores a la bandera de los lunes en las escuelas. ¿Sería algo favorable? ¿Sería algo que podríamos recomendar? ¿O por el contrario, qué bueno que existen estas ceremonias los lunes de cada semana? Imagínense, cerca de 40 eventos o poco más cada año en relación con la bandera. O sea, es un símbolo muy importante que a veces se piensa simplemente como para los deportes o el fútbol pero tiene sus implicaciones qué es la bandera, y qué es la historia y qué es la patria, ¿no? Entonces analizamos qué significaba patria y encontramos que patria significa la dignidad y la identidad de un pueblo. Entonces, si tú no tienes patria, incluso Heidegger habla de un concepto que se llama los apátridas y que yo lo relaciono con una canción de los Beatles que se llama Nowhere Man. No sé si la hayan escuchado, Nowhere Man. Vean la letra de lo que dice el Nowhere Man. Y Nowhere Man se traduce literalmente como hombre de ningún lugar, ¿no? Y la tradujeron desde hace muchos años. Si ustedes buscan esa canción en su nombre en español, así como podríamos decir Déjalo ser de Let It Be, Nowhere Man lo tradujeron como hombre sin personalidad. ¿Sí? Y entonces resulta interesante el vínculo entre la persona y la colectividad y la nación. Entonces, es conveniente para la persona sentir orgullo de su historia nacional, pertenecer a una familia, a una comunidad, a un pueblo originario o a una comunidad, ser digno, por ejemplo, en mi caso, estar orgulloso de ser guerrerense o de Elisa de ser jalisciense. Patti, no sé, creo que es originaria de la Ciudad de México, de ser chilanga, digamos. No, no eres chilanga. Soy del estado de Querétaro. De ser queretana, ¿no? Y así es conveniente o es chauvinismo. El chauvinismo es una idea de que solamente lo propio, solamente la propia familia es lo mejor y las demás no. Solamente el propio país es lo mejor y los demás no. Es decir, según el chauvinismo podríamos estar orgullosos de México y menospreciar a todos los otros países.
Pero hay otra forma de afectividad y de patriotismo que no es despreciativo de los demás. O sea, yo amo a mi familia, pero no por eso estoy en contra o desprecio a otras familias. Yo amo a mi patria, a mi país, a mi América Latina, pero no por eso considero que otros países o otras regiones no son valorables, ¿no? Como decíamos, yo como guerrerense puedo valorar la cultura de Jalisco o de Querétaro o de Puebla o de Yucatán, que es tan interesante, de Oaxaca. Pero sí es interesante sentir orgullo de tu etnia, de tu grupo social, de las instituciones, de los grupos en los que participas. Entonces, ¿qué pasaría si desaparecieran los homenajes y los honores a la bandera? Incluso pensemos que ya no hay bandera. Imaginemos por un momento, ya no hay bandera. Se desecha la bandera, ya no hay nada. ¿Qué pasaría con la emocionalidad de las personas? Entonces, lo que simboliza la bandera es una identidad nacional y por nacional, en teoría de la praxis, que es la que yo estoy trabajando, consideramos la identidad transgeneracional. Es decir, tú puedes tener identidad con tu institución en la que estás, ¿no? Con tu familia en la que estás. Pero incluso la familia a veces ya es transgeneracional también, ¿verdad? Los abuelos, los ancestros. Entonces, lo que significa la bandera es un símbolo que nos vincula con los mexicanos de todas las épocas, incluso a través del escudo nacional con los prehispánicos, ¿verdad? Y entonces somos, al poner el águila y la serpiente sobre un nopal, nos estamos identificando en particular con el pueblo mexica y a través del pueblo mexica con todos los pueblos originarios. Y al poner los tres colores, bueno, eran la bandera trigarante, era el honor, ¿no? La religión y la pasión por la patria, ¿no? El rojo, la sangre derramada en la independencia. Entonces las tres garantías también se acuerdan, ¿no? Que era la libertad, la unión y la religión inicialmente. Pero aunque, por ejemplo, en el himno se habla de Dios y hay personas que dicen, o se habla de la guerra, y hay personas que dicen, no, pues ese himno pues, si nos está invitando a la guerra y al rugir del cañón y que Dios y yo no soy religioso. Sí, pero ya no se trata de ser religioso, ¿no? Es un símbolo que han compartido múltiples generaciones de mexicanos y que seguirán compartiendo. Pueden pasar probablemente muchos años, pensemos que logramos que ya ni siquiera haya guerras como ahorita en Ucrania. A través del proyecto de Sociedad del Afecto, pues pensamos que es posible. Y sin embargo, probablemente el himno nacional siga hablando de guerra. Claro, es que en su contexto, cuando surge, era la defensa de la patria frente a posibles invasores extranjeros. No todas las guerras son militares, hay también guerras mediáticas o culturales, ¿no? Entonces, la defensa de esta identidad colectiva que está simbolizada en la bandera nacional. Entonces, cuando se hacen honores a la bandera, en realidad estamos haciendo honores a la nación, a esa identidad colectiva compartida. Si no tuviéramos símbolos, y no solamente pensemos en la cuestión patriótica, pensemos que ya no hay Navidad o que ya no hay Día de Muertos, pues se pierde un sentido de la vida, un sentido de identidad. Entonces sí son relevantes estos símbolos para mantener la cohesión, el orgullo, el impulso, la motivación, el compromiso emocional con un proyecto del pueblo. Hay gente que piensa que cuando se habla de patria es el proyecto de los poderosos, de los gobernantes o de los ricos, pero en el análisis que yo he hecho, pues cuando nosotros pensamos en patria, pensamos en Morelos, que fue sacrificado, es decir, no en el poderoso, no en el virrey, pensamos en Juárez, no en Santana, o pensamos más en Juárez que en Santana, pensamos en Zapata, en Villa, o sea, en la esencia de los sentimientos populares que han encarnado a algunos personajes de la historia o algunos hechos de la historia, como cuando la bandera se ve mancillada por la usurpación de Victoriano Huerta. Pero qué bueno que
que simbolizó a Vicente Guerrero, ¿no? La patria es primero. Es decir, la identidad nacional está hecho de lo mejor de nuestra historia y yo creo que de todos los países. La parte manipuladora es como si se fuera quitando. O sea, la bandera nacional no representa a Díaz Ordaz, pero sí representa a Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, en la bandera nacional están los sentimientos, por eso es tan conmovedor para un deportista que va a los Juegos Olímpicos y gana un primero, un segundo, un tercer lugar, y el izamiento de la bandera es el momento de una gran emoción, a muchos de ellos les provoca lágrimas, incluso a las Misses, ¿verdad? Cuando ganan un concurso. ¿Por qué? Porque es tu nación, es tu identidad nacional, no solamente eres tú como persona, sino es algo de mayor profundidad, de mayor trascendencia, lo que está allí expresándose. Entonces, yo creo que sí es muy importante reivindicar tanto a la bandera como a los homenajes a la bandera. Probablemente se le vayan encontrando nuevos sentidos conforme nuestra historia vaya avanzando, por ejemplo, ahora con la Sociedad del Afecto, y así a las banderas de todos los países. Pero entonces lo que sí sería conveniente es hacer un cambio para que no esto que decía Patti, de que sea como un estereotipo, una obligación, una cosa que no se entiende para qué es. Un reto que tendríamos tanto los docentes como los programas educativos como los directivos es entender el sentido que yo creo que estoy comentando sobre lo que significan los símbolos patrios y específicamente la bandera, y por lo cual hay que respetarla, valorarla y evitar su denigración en cualquier sentido. Pues eso es lo que quería comentar. Gracias. Pues has tocado quizá demasiados aspectos, Marco, que tienen que ver con estas condiciones, ¿no? Yo creo que en algún momento algo se perdió, que fue precisamente ese volver al origen, cosa que no debió haberse perdido en ningún momento en el camino, porque el que no sabe de dónde viene, ¿cómo va a saber a dónde va? Mencionaste cosas importantes también con relación a los usos y costumbres de las comunidades, y voy a hablar particularmente de las familias. Cuando en una familia no hay un sentido nacional, es muy difícil que los productos, en este caso los hijos, las hijas, crezcan con ese sentido nacional, porque la primer cuna siempre será la familia. ¿Qué sucede cuando en esa familia hay una serie de condiciones que ya no permiten no solamente no poder recuperar estos aspectos de valía con relación a tu identidad nacional, sino cuando ya no hay ni siquiera un respeto a la misma microcélula social que representa la familia? Si tú en tu familia no te encuentras en un ámbito adecuado, mucho menos vas a desarrollar todos aquellos elementos que te permitan estar sólidamente parado en un lugar donde tu formación sea la adecuada. ¿Qué sucedió cuando la mujer sale de su casa a trabajar? Pues hubo un descuido de parte de aquellas criaturas que se quedaban a cargo de alguien o de nadie o de un televisor, que en aquellos tiempos se usaba el televisor. Y entonces estos pequeños no tenían esa formación de casa que te permite llegar a la escuela con ciertos principios, avanzadamente hablando, en cuestión de relacionarte socialmente con otros. Y simple y sencillamente, tampoco hubo la importancia de poner el énfasis adecuado a no perder el origen, a saber de dónde venimos y saber cuáles son no solamente nuestras culturas y nuestras tradiciones, como lo mencioné hace un momento, sino básicamente el contexto histórico sobre el cual nos estamos desenvolviendo, que es algo que tú tomaste, y que no es nuevo saber que a la gente en su momento no le importó la historia porque tal vez la recibió de una forma aburrida, de una forma poco proactiva para tu vida, y dejabas que el profesor hablara y que en su momento hiciera el examen, pero nunca te importó quiénes fueron esos personajes, nunca le diste el sentido correspondiente a un proceso cronológico, nunca tuviste a bien en cuenta la importancia de lo que implica la libertad en una persona, porque de repente el sentido de libertad
toma una condicionante muy diferente a lo que tendría que recuperar en cada ser. ¿Qué significa para cada uno de nosotros ser libre? ¿Qué significa poder hablar y decir lo que pensamos, lo que sentimos? Pero aún, ¿qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos? ¿Sobre qué está estipulado ese pensar y ese sentir? ¿Cuál es la formación que yo he recibido? ¿Escolarizados o no? ¿Qué fue lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos? ¿A qué generaciones le importó escuchar la narrativa directa de una persona que participó en eventos importantes que formaron esta historia? Porque una cosa es lo que está en los libros y otra cosa es lo que se cuenta directamente de la voz del que lo vivió. Obviamente con su interpretación, obviamente con sus cargas emocionales, obviamente con sus preferencias, si así lo queremos ver. Porque es muy distinta la historia que se narraba, de la cual ya no tenemos vestigios, porque ya la gente ha muerto, a la historia que quedó sentada en libros y letras. Entonces, qué importante fue ese momento y en qué espacio perdimos todo ese bagaje, toda esa facultad de poder seguir recuperando una identidad nacional a partir de lo que vivimos, entrada en el lugar en donde nacimos, y después cómo se fue desenvolviendo a lo largo de nuestras escolaridades. ¿En realidad a nuestros compañeros docentes les importa el arte? ¿En realidad a nuestros compañeros docentes les importa una identidad nacional? ¿Les importa la formación que están teniendo sus alumnos, los problemas emocionales que sufren cada día con estas formas tan diversas de familia que existen a la fecha? ¿O únicamente vas y te presentas y trabajas y cobras un sueldo y le enseñas a tu alumno que eso es vivir? Venir a hacer algo, ganar dinero y seguir. Que no te importe de dónde vienes, porque tampoco te va a importar a dónde vas. Es muy interesante de verdad saber, los que somos contemporáneos, tenemos este parteaguas, porque todavía pudimos escuchar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos decir de viva voz qué cosa había pasado con personajes como Zapata, como Villa. ¿Qué cosa había pasado con esas condiciones que se vivieron como mujeres de tener que enterrarse metros bajo tierra para poder servir a un grupo de hombres, para darles de comer, para, no sé, cubrir sus necesidades, las que hayan sido? ¿Qué papel ocupó la mujer en ese momento? ¿Qué me implica a mí tener un símbolo patrio? ¿Qué me implica a mí que en cada moneda exista un escudo nacional? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa esa cosa que está ahí arriba con 3 colores, con un águila? Si yo hoy en día ya jubilada me presentara a hacer una supervisión en escuelas de nivel preescolar, yo creo que muy pocos alumnos sabrían qué significado tienen estos 3 símbolos patrios. ¿Quiénes son los que sí pueden y los que sí tienen la facultad para poder compartir? Aquellos que se han ocupado en el conocimiento del mismo. Si tú en tu casa vas a tener un pequeño huerto, pero únicamente vas a sembrar papas, en ningún momento vas a saber qué pasa con una mata de chiles, qué pasa con un jitomate, qué pasa con un pepino, porque tú a lo único que te has enfocado es a sembrar tus papas y más nada no vas a saber. Entonces, ¿a quién le corresponde socialmente hablando? Estaríamos hablando de todo un sistema, estaríamos hablando de toda una forma de organización social, colectiva, comunitaria, que nos lleve al encuentro nuevamente de nuestros orígenes para de verdad encontrarle un sentido a, como lo decía el doctor Marco hace un momento, a ese trapo que está ondeando allá arriba, a ese trapo que está guardado, colgado de un tubo de metal en el escritorio del director de la escuela. ¿Qué significa eso? Y más aún ahora que se han cambiado las fechas de estas ceremonias, que como lo mencioné hace unos momentos, ya no se llevan a cabo los días lunes, porque ya hay un ajuste, ya hay una reunificación de acuerdos para que la ceremonia se lleve a cabo el día continuo hábil siguiente, porque el día lunes se dio porque el festivo cayó o la fecha a conmemorar cayó en viernes o cayó en sábado o cayó en domingo y entonces se cambia todo, ¿no? Pero ¿qué significa eso para el estudiante? No significa nada. Para el estudiante significa que está recibiendo la orden de ir al patio y que tiene que cantar los cantos que ya ensayamos en la actividad de música y que a ver cómo nos sale y a ver quién canta más bonito, cuando ni siquiera están teniendo
una noción de lo que implica la comprensión lectora de esos versos. Cuando ya nadie, lo cantan por inercia, así como se aprenden de memoria las tablas de multiplicar con una cancioncita, pero no se ponen a relacionar mentalmente que 2 por 2, 4, significa que tengo 2 elementos y otros 2 elementos y que la suma de todos estos me va a dar esta cantidad. Lo mismo sucede con la comprensión lectora y lo mismo sucede con la comprensión en cuanto a la letra de una canción. ¿Cuántas veces hemos cantado estribillos de canciones en otros idiomas que no sabemos ni qué dice, pero que cuando alguien nos la traduce hasta vergüenza nos da, ¿no? De decir, oh, y yo andaba cantando eso, ¿no? Lo mismo sucede acá. El himno nacional, considero, no tiene ya ninguna relación, al menos ninguna relación vivencial con las nuevas generaciones. No se diga con la etapa de los adolescentes, que por supuesto que yo creo que muy poco les puede importar, a menos que alguien haya puesto esa semillita, a menos que alguien haya instaurado allí una forma de consecución en cuanto a conocer y conocer más, porque las cosas sin conocimiento jamás van a poder ser apreciadas, jamás van a poder ser valoradas, jamás vas a poder tener un sentido de identidad si no conoces el lugar del que vienes, si no conoces la raíz de aquello que te permite hoy en día estar en el lugar en el que te encuentras. Entonces, para quienes tuvimos todavía esas salpicadas por ahí de esos conocimientos, pueda ser más sencillo, pueda ser quizá una forma más apegada a poder sentir algo con relación a esos símbolos. Pero para quien no, tendríamos que empezar a trabajar desde un inicio con aquello que está faltando. Y lo primero es conocimiento al respecto. Entonces yo creo que todos somos responsables de hacerlo, porque mientras estemos bajo una capa protectora, por así llamarle, que sea nación, nos corresponde cumplir con relación a ella todo lo que tenga que ver con lo que yo como ciudadano tengo que hacer dentro de este territorio. Tengo que hacer ante ese lábaro, que si bien no voy a permitir que manipule mi vida, que no voy a permitir que enajene mis emociones o mis acciones, es cierto que sí tengo que tener conocimiento de qué se trata, porque me debo, esta libertad la debo a esta nación, que muy diferentes condiciones están viviendo hoy personas en países como Ucrania o en países como Venezuela o en países como Colombia, en donde lo mismo está pasando. Y yo sí considero que sí hay naciones, como bien lo mencionaba el doctor Marco, con un sentido nacionalista muy fuerte, pero porque las mismas comunidades se han encargado de continuar con esa enseñanza nacionalista al interior de sus familias. Recuperar ese agrado y ese sentido de saberte de algún lugar, de saber de dónde vienes, cuáles son tus formas de desarrollo, qué hicieron tus abuelos, tus bisabuelos, cómo se llamaban siquiera. Yo creo que hoy en día muchas de las familias nuevas ni siquiera saben, porque a veces ya no tienen ni idea, de dónde vienen. Quizás sepan quiénes son sus padres si bien les va, pero algunos ya ni siquiera pueden saber quiénes son sus abuelos o convivir con ellos, o saber qué pensaba su bisabuelita o dónde vivía o cómo se desarrolló. Todas estas cosas nos competen y sobre todo a los que se encuentren vigentes en los ámbitos educativos y de formación social, es importante recuperar desde el conocimiento de que la gente ya no tiene la noción de todo ese conocimiento que a la humanidad, en este momento, voy a hablar de esta nación mexicana, le hace falta conocer para saber qué sentido tiene un escudo, para saber qué representa una bandera y para saber por qué hay un himno y por qué no ha sido sustituido por algún otro. En su momento, si tendrá que ser, quizás suceda, pero que tengamos conocimiento de aquello que estamos viviendo. No es posible que la gente viva como zombie o sobreviva o vaya por ahí andando por la vida sin saber cuál es el sentido que tiene, primeramente desde un estatus social por pertenecer a X o Y nación, ¿no? Yo no me voy a regir bajo los estatutos de otro país mientras no me nacionalice de otro país, mientras yo siga viviendo en esta nación. Mi obligación en la observancia legal, y lo manejan así los términos normativos, es saber en dónde estoy y qué tengo que hacer aquí. Entonces, ¿a quién le toca? Pues a quien le toque.
profesores, familia, amigos, quien pueda rescatar en este sentido, o incluso las redes. Hoy en día te puedes meter a cuanta red quieras y ahí vas a encontrar toda la información. ¿Por qué se celebra el 24? ¿Por qué no se celebra el 15 de mayo? ¿No? ¿Por qué el 15 de mayo mejor se celebra otra cosa? Absolutamente hoy, gracias a la tecnología tan avanzada, todo lo podemos encontrar a través de las redes si es que me surge alguna duda. Pero yo sí creo que es parte de una falla en los sistemas globales de desarrollo de todos los gobiernos, y implico a todos los gobiernos de esta nación, que no están dando la importancia correcta a la formación en cuanto a esta identidad que cada ciudadano debe tener en un sentido nacional. Ese sería mi comentario a los muchos que el doctor también nos compartió hace un momento. Yo quería agregar que una persona sin identidad nacional, sin símbolos, es mucho más manipulable, es como una persona amnésica, alguien que no tiene memoria. Entonces lo que le digan, pues no tiene forma de contrastarlo con otras cosas. Entonces el hecho de que haya compromiso con la bandera es un compromiso también con la historia, no solamente hacia atrás, con los ancestros, sino también con los que vienen. Entonces ya no solamente te interesa lo inmediato o lo anterior, sino también qué es lo que vamos a proporcionar o vamos a promover para el futuro de México más allá del tiempo que nos toque vivir. Entonces, recordar esto de que el que no tiene patria es mucho más manipulable. Sí, me parece de repente así como un sinsentir, ¿no? No sé, se me figura así como un ente que ande de aquí para allá y que si le digan esto es bueno, pues ahí va, pero no fue tan bueno, ahí viene de regreso y ande como una pelotita nada más de aquí para allá. ¿Hasta dónde es importante de verdad sustentar con fundamentos sólidos aquello que tú representas como persona? ¿No? Y esto depende de todos quienes estamos a cargo de los ámbitos sociales, es tarea de todos, hasta del que va junto a mí, que yo se los he dicho y muchas veces me he ganado algunas malas palabras cuando les digo, oye, se te cayó tu servilleta. Oye, ¿sabes qué? Guarda silencio porque la persona te está indicando algunas cosas. No vas a escuchar y al rato vas a tener problemas con cómo proceder. Son cosas tan sencillas, tan básicas, pero que en realidad han mermado el desarrollo de las comunidades y nos tienen hoy viviendo en las condiciones que nos tienen hoy viviendo, con esta falta de seguridad social, con este desapego emocional a una condición nacional, en donde todos tendríamos que ver por el bien de todos. Porque el hecho de que tú estés mal, en algún momento también me va a doler a mí. Quizá ahorita puedo tomar una postura egoísta, pero ¿qué va a pasar después? Lo que tú hagas mal va a repercutir para mi vida. Entonces, es importante trabajar en colectivo, en beneficio común. Y esto sería algo que sí tendríamos que estar recuperando desde diferentes factores. Y creo que al menos en el Consejo de Transformación Educativa pugnamos porque así sea. Y conocemos gente de alto renombre que está trabajando ampliamente en este recuperar de la persona, no nada más desde los conocimientos superficiales, sino aquellos que te van a permitir ser sustento para poder colaborar y hacer redes de conexión con las personas que quieran que todo esto mejore, ¿no? Que no estamos aquí viviendo por vivir y a ver cuándo me va a tocar morir, sino que yo quiero dejar a las nuevas generaciones cosas de significado. Por eso el transformación educativa, porque sabemos que a través de ello se puede lograr y que podemos llegar no solamente a muchas cabezas, sino lo más importante es llegar al interior de cada persona para que cada uno de nosotros hagamos lo correcto, conforme a mi propio beneficio, por supuesto, pero sin afectar a los demás, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy importante todo lo que acabas de tocar. La verdad es que agradezco los comentarios y no sé si Eli tiene la manita levantada nuevamente o se quedó levantadita de hace rato. Muchas gracias, les quiero agradecer a los dos, Patti y el doctor Murueta. En gran medida he aprendido muchísimo el día de hoy y hablan con profundidad, con un sentimiento en el que, aparte de la razón, existe la conciencia, la seguridad de que lo que necesitamos es el amor a la patria, el amor al símbolo que es la bandera, el amor a la patria, lo simboliza la bandera, pero es que necesitamos, como tú dices, inculcarlo desde las familias para que nos hagan amar profundamente, que nos hagan sentir esa pasión,
por nuestra historia, por nuestra vida como seres humanos, que tenemos que desarrollarnos en un país donde tengamos que continuar, que convivir y que continuar haciéndolo grande. Y solamente a través de no solo el conocimiento, sino de un amor profundo, digamos, a cada hilo de la patria, a cada hilo de la bandera, ¿no? Porque, como decía el poeta, ¿no? Que quien la ultraje así se ultraja, o sea, a quien la eleve así se eleva. Cuando nosotros queremos de esa manera, queremos elevar algo, como dice el doctor Muruet, es izar la bandera como un brindis, levantar en alto algo muy, muy valioso para nosotros y honrarlo, porque no es honrar un trapo, es honrar sus colores, su símbolo, todo lo que representa en nosotros, que somos todos nosotros y nuestra comunidad, que a través de la historia hemos tratado de enaltecerla. Bueno, los que quieren, ¿verdad? Porque hay otros que no. Pues entonces, de esta forma, enseñando así a nuestros hijitos, a nuestros, bueno, ya nietecitos o tataranietecitos, pero sí hacer algo en la misma calle, ¿no? Mira, qué bonita la bandera. ¿Sabes qué significa estarles preguntando a la gente y estarles instruyendo? Porque pues esos son nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros tataranietos, todos los chiquitos que encontremos o los adolescentes que encontremos en la calle, preguntándoles qué significa para ellos eso, y a cualquiera en la tienda, en donde quiera que vayamos, para que, y si no lo saben, pues inculquemos ese amor, ese respeto y esa historia contenida en cada uno de sus hilitos. Mucho gusto en estar con ustedes otra vez. Gracias, muchas gracias. Gracias, Leli, siempre un placer, amor. Y pues sí, en realidad quizá no es el objeto, es más allá del objeto, es todo lo que ese objeto implicó, todo lo que hubo ahí históricamente hablando que propuso a ese objeto estar frente a nosotros, porque no es que se adore el objeto, no es que se alabe el objeto o que se honre el objeto, sino lo que representa. Toda esa historia, como bien lo dijo el doctor Marco, ¿no? Todo eso que hace falta que el mexicano conozca para que tenga en realidad, de verdad, un sentido nacional establecido, fundamentado, sustentado, no porque alguien me lo dijo, no porque ya está ahí y te lo tienes que aprender, como muchas cosas en la vida, como él hablaba del binomio cuadrado perfecto o incluso del imperfecto. Te lo puedes aprender, no pasa nada, pero finalmente, ¿cuál es tu relación con todo eso? ¿Qué te implica el haber nacido en un territorio con relación, en este caso, que hoy lo estamos retomando como parte de ese homenaje, a esos símbolos que se encuentran ahí? ¿Qué hay de esos símbolos en mi vida? ¿Qué la hay con relación a mi familia, con relación a mis compañeros de trabajo, con relación a mis conciudadanos? ¿Cuál debería de ser nuestra postura? El mismo respeto que le puedes tener a uno de estos símbolos es el que tendríamos que estar teniendo entre todos nosotros. El mismo amor del que habla Eli es ese amor que tendríamos que estar teniendo entre cada uno de nosotros, en lugar de estar peleando que si ya se puso, que si ya se quitó, que si ya me dijo, que si ya me hizo. Eso nada más es estorbo que no te permite disfrutar de todo lo maravilloso que es vivir. Y créanme que a través de voces de gente extranjera, esta nación es muy reconocida a nivel mundial porque cuenta con climas de todo tipo, porque cuenta con hábitats de todo tipo. Es de los pocos países que tienen infinidad de hábitats en todo su territorio, en donde todavía se puede proclamar libertad, que a veces se convierte en libertinaje. Es de verdad tan importante conocer el origen para poder saber de verdad quién eres. Y yo insisto, ¿no? Hacia dónde vas a ir a través de todo esto que tienes con contexto cultural, que en México es bastante rico y que tendríamos que darnos a la tarea de empezar a conocer. Si no lo conozco, es tiempo, por algo amaneciste hoy y por algo tienes vida. Ponte a investigar, ponte a buscar esos contenidos que te permitan hablar con sustento, con fundamento, con argumentos, aquellas personas que no los tienen y que se la pasan por ahí tratando de vivir y a veces estorbándonos a los que queremos vivir de otra manera,
más proactiva, más productiva, más beneficiosa para todos, dejando de hacernos menos unos a otros, sino tratar de impulsarnos como nación, porque cuando ha habido algunos casos de deterioro, como en el caso de los sismos, la comunidad se une porque tiene un corazón muy grande, porque quieren colaborar, porque quieren ser solidarios. Pero ¿qué sucede cuando te vuelves a poner la coraza de soberbia, la coraza de egoísmo, la coraza de a mí qué me importa, ¿no? Es esa parte donde ya no vamos a poder establecer una relación social adecuada, donde ya estamos estableciendo relaciones sociales enfermas, que a lo único que nos van a llevar es a contaminantes mayores. Entonces, si yo voy hacia lo que tengo que conocer, estoy segura de que los resultados van a ser diferentes. Estoy segura de que un niño no va a estarle picando el ojo al otro en la ceremonia porque sabe para qué está ahí paradito, porque sabe lo que representa estar unidos en colectividad llevando a cabo una actividad de esa índole, ¿no? Pero con conocimiento de causa. Y eso nos toca a todos los que estamos al frente de grupos sociales y eso nos toca a todos como ciudadanos de una nación. Compartir ese sentido que tendríamos que recuperar para saber de dónde venimos. Y solamente así podremos saber a dónde nos vamos a dirigir. Muchísimas gracias a todos los que sean. Gracias a ti, mi amor. De verdad, siempre un gusto contar con tu presencia. Igualmente. Gracias, amor. Y vamos ahora, si nos permite, Pavel, a ver el cartel de la próxima actividad que tenemos el viernes. El viernes 4 de marzo, a cargo de la profesora Otilia Valdés Galicia. Ella nos va a compartir con esta temática de ser mujer académica, su experiencia. Ella nos va a poner aquí sobre la mesa todas estas acciones que ella ha desarrollado como parte importante dentro de un proceso no solo social, sino también educativamente hablando, con relación a lo que el Consejo de Transformación Educativa viene y pone en sus manos para que ustedes puedan apreciarlo, digerirlo, en algún momento utilizarlo, para que sea parte importante también para su sustento y para su formación, para esta compartanza que tenemos de saberes, porque si bien es cierto, no se es el único, no se es el mejor, sí se es parte de una condición y de una influencia social que nos puede permitir ser mejores cada día, aprendiendo cosas, conociendo de otros y estableciendo así redes de transformación, no solamente educativa, sino también social. Les agradecemos muchísimo su participación y bueno, quedamos de ustedes como siempre, los esperamos el próximo viernes 4 de marzo en el mismo horario, en el mismo enlace de Zoom y muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hipócrita. Yo.